estoy seguro. ¿Quién está? Bueno, vamos a terminar. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Él, y eso hemos dicho muchas veces, debe demostrar evidencias, ¿no? Yo puse mi fe en el Señor, sí, es como les he dicho muchas veces, es que a mí, no, disculpe, no vine porque me atropelló un carro. Y llegas ahí sin ningún rasgón, ningún rasguño, sin nada. Pues no, esto es una mentira. Entonces, cuando nosotros decimos, yo he puesto mi fe en el Señor Jesucristo, entonces hay evidencias de que eso sucedió, y estas personas, estos nosotros, amén, que hemos puesto nuestra fe en el Señor, no existe nada que nos pueda separar del amor del Señor. ¿Ok? Somos cristianos. Pero ahora vamos a este libro. Es Romanos, el que leímos hace ratito, es el Evangelio según San Juan. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, Juan capítulo 15. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Ok? ¿Cuántos creen eso? Ok, aleluya. Ahora vamos a leer Juan capítulo 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿cómo? Lo quitará. Lo quitará. Amén. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Así que, ¿quién va a limpiar y quién va a quitar? Dios. Dios. El Padre. Si tú estás aquí y enfrentas una tribulación, esa tribulación te hace lo que el viento a Juárez. Si tú estás en esta, bueno, y estás agarrado del Señor. Si tú estás en esta vida y enfrentas hambre y desnudez, y estás aquí en este mundo y te encuentras con situaciones complicadas y en un fuego cruzado de la mafia, lo que sea, te dan de balazos y quedas ahí medio muerto, eres más que vencedor. Tú estás en Cristo. Ni nada. Y si un demonio quiere atacarte, se te suben las noches. Amén. En el nombre de Jesús, le dije, salte de aquí, no estoy molestando. Y se fue. Dijo, ya se fue. Amén. Nada, no puede. Pero si el Señor de la vid dice, si tú no llevas fruto, el Señor, el Padre, te va a quitar. En la mañana decíamos que esa palabra quitar quiere decir echar lejos. Quitar quiere decir como cuando en la escritura dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Quitar quiere decir hacer de ti, echar de ti algo o echar algo fuera y lanzarlo lejos. En Miqueas decía, a la profundidad del mar. Él, ¿quién hay como nuestro Dios que perdona nuestros pecados y los echa al fondo del mar? ¿Quién es como nadie? ¿Ok? Pero si nosotros no damos fruto, entonces vamos a ser, existe la posibilidad de ser quitados. ¿Qué querrá decir ser quitados? Apartados del Señor.
Ya no más con él. Entonces a lo mejor un catarrito te puede hacer que vayas a visitar a la divina. Amén. A la bruja. Una torcedura en la rodilla, vas a ir a aquel que te haga el huesero. Vas a empezar a recurrir, o podrás recurrir a quién sabe cuántas cosas. Entonces viene lo interesante, capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿no? Entonces, el Señor ya nos ha limpiado y quiere que como limpios que estamos demos fruto, ¿no? Porque esa es la idea del versículo anterior. El pámpano que lleva fruto va a ser limpiado para que lleve más fruto, ¿ok? Ya vosotros, ahora viene lo interesante. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, el Señor quiere que llevemos fruto. Si no llevamos fruto, el Señor va a cortarnos. ¿Estamos aquí? Él, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién es el labrador? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es la vid? El Señor Jesús. Ok, vamos a ser cortados. Entonces, si no damos fruto, dice, van a ser cortados. Pero si ustedes, dice, permanecen en mí y yo en vosotros, entonces vamos a llevar fruto. Si no permanecemos, entonces no vamos a llevar fruto. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Vamos a seguir leyendo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, entonces ahí viene lo interesante. La gracia de Dios se derrama sobre nosotros. En su misericordia, porque no es por obras. En su gracia, porque no es porque lo merezcamos, porque hicimos esto, porque Él nos perdona. Amén. Él nos asegura vida eterna. El que cree en mí ahora va a tener vida eterna. Él nos va a resucitar. Nada nos puede arrebatar de su mano, dice otra escritura. Amén. Pero ahora que ya estamos en Él, debemos de permanecer en Él. Porque si no permanecemos en Él, entonces Él mismo nos va a cortar. ¿Estás aquí? Nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, nuestra parte es permanecer en Jesús. Lo que decía el hermano en la mañana, ser fiel a Dios. Establecer una relación con Él en donde diga, Señor, tú eres la prioridad de mi vida. Y yo voy a estar contigo. Lo que tú me digas, yo voy a hacer. Lo que tú me pidas, yo voy a hacer. Estaba revisando el cuaderno de Giovanni, ¿no? Estaba leyendo el libro de los Proverbios. Ya leyó el libro de los Proverbios y saca sus escrituras. Si yo digo mentiras, entonces me va a ir mal. Pero si escucho la voz de Dios, voy a ser sabio. Entonces, si él crece y dice mentiras, le va a ir mal. Pero si escucha la voz de Dios, va a ser sabio. Y entonces, si es sabio, le va a ir bien o mal. Bien. Entonces el Señor nos dice, ahora lo que tenemos que hacer es permanecer en Cristo. Para que si estamos permaneciendo en Él, vamos a llevar mucho fruto. ¿Estamos aquí? Dice ahí el versículo 6, el que en mí permanece, el que en mí no permanece, el que no permanece,
será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Quiénes? Los que no permanecen. Bueno, pero él dice que él, los que creen en él, tienen vida eterna y que esa es su voluntad, que tengamos vida eterna. Bueno, entonces, ¿cómo funciona aquí la cosa? ¿Hay contradicciones? No, no. Todos los que permanecen en Cristo Jesús tienen vida eterna. Los que no permanecen en Cristo Jesús van a ser cortados, dice ahí el futuro, y se secará quiere decir allá en el futuro, y los van a recoger y los van a echar al fuego y van a arder. ¿Quiénes? Los que no permanecieron, los que no fueron fieles, fieles. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aleluya. Si permanecéis en mí, vean cuántas veces se usa ¿cuál creen que sea la palabra más importante ahí? Permanecer. Permanecer. ¿Qué quiere decir permanecer? Quedarse en un lugar de manera definitiva o también se puede quedar de manera temporal. Eso quiere decir la palabra permanecer. Tú vas a un lugar y te quedas en ese lugar. Puede ser de manera temporal, se utiliza esa misma palabra, o puede ser de manera definitiva. La Biblia quiere que nosotros permanezcamos de manera definitiva, no temporal, no mientras pasan los quebrantos, no mientras salimos de las dificultades, no mientras se nos arregle el problema que tenemos, sino permanentemente. Permanecer en ese lugar de una manera firme. Vamos a seguir adelante para que lo veamos. Versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quién va a ser glorificado cuando demos mucho fruto? Ahora, cuando hablamos de fruto, ¿a qué se refiere entre todas las cosas? ¿Qué quiere decir que nosotros llevamos fruto? Es una parte. Llevar fruto quiere decir, hermano, que nosotros en nuestra forma de vivir vayamos retomando los valores y la semejanza a Cristo. ¿Sí? Que si nosotros pecadoramente éramos chismosos, comunicativos, rápidos para informar, al permanecer en Cristo y cuando su palabra empieza a permanecer en nosotros, el fruto en nuestras vidas se vea que ahora ya se nos está quitando lo comunicativo. Eso aplícaselo a cualquiera de las áreas de nuestras vidas. Bueno, ¿eres irascible? ¿Eres envidioso? ¿Eres angustioso? No se dice angustioso, se dice la palabra aprensivo, ¿no? Eres aprensivo. ¿Cuántos son aprensivos aquí? Aleluya. ¿Qué es aprensivo? A ver, hermana Raquel, ¿qué es aprensivo? ¿Y que nada más está dónde? En la mente.
Fui con el doctor y dijo que estoy enfermo de algo muy delicado. Se me hace que es cáncer. Sí, porque mi abuelito y mi tatarabuelito, y entonces yo creo que no, nada, no, aquí está, ya estás. Pero cuando tú eres cristiano, cuando estás caminando en el Señor, nada de esas cosas te puede separar del amor y vas a permanecer en Él y tú, su palabra, va a ir empezando a tomar lugar en tu mente. Ya no vas a estar pensando de que, ay, es que va a venir esto, va a pasar aquello, y entonces, y, pues no es tan sencillo. Por eso es que necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente, lo que estuvimos hablando. ¿Amén? Por eso es que necesitamos ya no seguir pensando como siempre hemos pensado. A nosotros nos da mucha risa, mi esposa y a mí, que hay personas que tenemos, tenemos conceptos que no renovamos aún científicamente hablando, ¿no? Cuando tú piensas en un átomo, ¿cómo lo piensas? ¿Cómo es un átomo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Como un circulito? ¿Qué más? ¿Con un núcleo? ¿Y los electrones? ¿Eh? Dando vuelta. ¿Y los neutrones? ¿Y los protones? ¿Eh? Entonces, ¿cómo pensamos en el átomo? Ah, pues como un sistema planetario. Aquí está el Sol, aquí está la Tierra, aquí está Mercurio, aquí está Venus, aquí está. ¿Eh? Y ni es cierto. Ya sabemos que así no es un átomo. Hubo aquel principio de incertidumbre que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg, donde dice, no, tú no puedes encontrar en qué momento y en qué lugar se encuentra un electrón en un momento dado. No puedes, porque anda como locos. Porque como pues, si la trayectoria de la Tierra siempre es así, y ahorita estamos en abril para mayo, ya va a seguir así, luego vienen los calores, luego ya viene el frío, y eso es así, pero no es cierto. El átomo no funciona así. ¿Cuántos me están oyendo? Pero seguimos pensando que así funciona. O te siguen tronando el empacho. ¿Eh? Ya sabemos que eso no funciona y de todas maneras andas pensando que si te jalan de aquí, mira, la parte de aquí atrás de aquí, te jalan y se truena el empacho. Se te despega lo que tienes pegado en la panza. Son creencias que nos fueron inculcadas y que están ahí y que la Biblia dice hay que renovarlas, hay que sacar esas y ponerlas buenas, las nuevas, las de Dios, los pensamientos de Dios. Pero para eso necesitamos ser fieles, necesitamos permanecer con fidelidad. Permanecer es mantenerte en un lugar de una manera definitiva o de una manera temporal. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo se encontró a una mujer en el pozo, ¿verdad? De Samaria, y ahí la samaritana llegó y empezaron a hablar con ella, y entonces se fue bien contenta, y los samaritanos vinieron y estuvieron con él un tiempo, permanecieron con él y dijeron a la mujer, ya no creemos solo por lo que tú dijiste, sino por lo que ya hemos oído nosotros, porque permaneció con ellos. Los cristianos ahí se me fue el nombre, en Antioquía, esa Antioquía donde se le llamó por primera vez cristianos, sí, ¿verdad? Permanecieron ahí, dice cuánto tiempo. A ver, ponme Hebreos 11:26. Perdón, Hechos 11:26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, enseñando a mucha gente, a los discípulos, y se les llamó cristianos. Ay, ¿dónde está? Todo todo un año permanecieron enseñando a la gente. Y ahí se les llamó cristianos. Y después ya se fueron. Ya no continuaron ahí, pero estuvieron permaneciendo hasta que alcanzaron ese propósito. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que permanecer en Cristo, es
¿Por un rato nada más? ¿Hasta cuándo? El que perseverare hasta el fin. ¿En qué? En permanecer. Tenemos que permanecer en el Señor. Vamos a seguir leyendo. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿En qué? En su amor. ¿Cómo, cómo vamos a permanecer en el amor de Dios si nosotros estamos? ¿Cuál fue el pecado más grave de Israel que nosotros vemos en el Antiguo Testamento? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Eh? La idolatría, hermanos. La idolatría. Llegó un momento donde al templo, ahí llevaban a otros dioses, al templo de Dios, ahí lo estaban llevando y los adoraban. La idolatría. No podemos decir que amábamos a Dios que amaban a Dios y estaban haciendo esas cosas. Es que dice, y permanezcan en mi amor. Dios no podía seguirlos amando de esa manera. Con todo su corazón, los sirios tomaron control de ellos y después los babilonios fueron exiliados. Israel fue desterrado de Israel. Por eso tuvieron que ir y después regresar. Por eso Nehemías restaura las murallas y todo esto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había dejado al Señor. Amén. Dice, permanezcan en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, ándele. ¿Cómo? Si guardareis mis mandamientos, entonces permaneceréis en mi amor. ¿Cuáles son sus mandamientos? Los dos principales, ¿cuáles son? Al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Y no nos vamos muy lejos, vámonos con los 10 mandamientos. Honra a tu padre, honra a tu madre, le dijo el Señor. ¿Se acuerdan que se acercó aquel joven? Señor, ¿cómo le hago? Dice, conoce los mandamientos, sí, cúmplelos. No matarás, no adulterarás, no codiciarás, etcétera. Ya está. Oh, sí, sí, ya lo he hecho todo. Bueno, entonces como que dijo el Señor, voy a probarte a ver si es cierto que todo lo has cumplido. Repártelo a los pobres, véndelo. Ay, se fue triste, ¿no? Entonces, cumple los mandamientos. El que cumple los mandamientos dice que guarda los mandamientos de mi Padre. Perdón, permaneceréis en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En estos versículos, hermano, del 4 al 9, 10 veces aparece la palabra permanecer. 10 veces. Por lo menos 3 de ellas es una orden. Están en modo imperativo. Permanezcan, permanezcan, permanezcan. Una sola vez se refiere a Jesús permaneciendo y las otras 6 veces se refiere a permanecer simplemente. La necesidad de permanecer pegados al Señor. Amén. Si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, nadie nos arrebatará de su mano. Amén. Y si no permanecemos en Él y sus palabras no permanecen en nosotros, ¿qué va a pasar? No vamos a dar fruto y el Padre nos quitará, nos echará lejos, nos separará. ¿Sí me oyes? Ay, hermano, ¿será cierto eso? Bueno, vamos a ver lo que la palabra de Dios sigue diciendo. Ahora, estos fueron los evangelios, ahora vamos a ver lo que dice la Biblia. En 1 Timoteo 4:1. O sea, ¿puede un cristiano apostatar? ¿Puede un cristiano abandonar la fe?
Porque ahí dice que él nadie nos puede arrebatar de su mano. Entonces ya somos salvos y somos para siempre. Nada externo, excepto que nos separemos de Dios, entonces Dios diga, nadie más que él. Abusados con eso, porque de repente nosotros somos muy fáciles para juzgar y decir, tú se me hace que ya ni salvo eres y tú también. Y no, 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 no. El único es el Señor. El que arrebata, el que corta, el que poda, el que poda y el que corta, el que echa fuera, no es el hermano más santo de la iglesia, ni la hermana más santa. ¿Estamos aquí? Es Dios, el único. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué más? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, sí está establecido o no estará establecido que algunos apostatarán de la fe. ¿Existirá esa posibilidad o no existirá? Quiere decir que algunos van a dejar de permanecer. Quiere decir que algunos van a dejar de ser fieles. Quiere decir que algunos van a escuchar otras voces, otras ideologías de género y de no sé cuántas cosas, otras cosas. Una característica de las ideologías es que son cerradas. Es lo que ellos dicen y punto. No es cierto eso. Okay. Pero van a escuchar otras voces. Van a prohibir casarse, etcétera. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que puede pasar. Que viniendo a la iglesia, de repente empiezas a abrir tu oído, a escuchar a alguien que ni conoces, pero le ves ahí, dice que tiene 85,000 likes. Ah, no, pues entonces este es. Y empiezas a escuchar y a decir y a creer. En lugar de leer la Biblia y de pedir el Espíritu Santo y doblar tus rodillas y ponerte a orar y ayunar y decirle, Señor, te necesito, yo sin ti estoy perdido. Quiero estar pegado a ti, te necesito a ti en mi vida. Quiero saber quién eres. Quiero saber qué se siente estar en tu presencia. Quiero saber qué se siente quebrantarme y llorar delante de ti. Por impotencia, porque no soy lo que quiero ser, lo que debo ser. ¿Te ha pasado? Amén. No delante de la gente, no en el servicio de oración, en tu casa, ahí en un rincón, escondido, hablando con Dios, viniendo a su presencia y diciendo, Señor, quiero estar contigo, te necesito en mi vida. Aquí estoy. Y si estamos en el Señor, el fruto se va a dar. No hay, es automático. No hay que obligar al árbol a que dé fruto. Hay que permanecerlo ahí, que permanezca el pámpano ahí en la vid y va a dar fruto. No le tienes que rogar. Es simplemente permanecer. Entonces, si nosotros no estamos permaneciendo, no estamos siendo fieles. Y si no estamos permaneciendo, no vamos a llevar fruto. Y si no estamos llevando fruto, entonces a lo mejor es que este mensaje es para decir, ay Señor, necesito ajustarme. Necesito que tu palabra, necesito permanecer en tu palabra. Necesito, dice ese versículo 7 de Juan 15. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
si permanecéis. ¿Qué quiere decir si permanecéis? Amén. Si es un condicionante, una condicional. Si quiere decir, en caso de que, en el caso de que ustedes permanezcan en mí, a menos que, eso quiere decir, es así, sí, a menos que ustedes permanezcan en mis palabras, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces, Señor, ¿por qué no me respondes a mi oración? A lo mejor es porque le estamos pidiendo una oración totalmente fuera de su voluntad. No estamos pidiendo conforme a su palabra, no estamos permaneciendo en él y no hay respuesta. Entonces dice, 1 Timoteo 4:1, el Espíritu dice que algunos apostatarán. No pueden apostatar los que no son, los que no tienen la fe, ¿no? Los que no han tenido fe. O sea, si tú trabajaste como policía o militar y ahora ya no eres policía y alguien te pregunta, oye, ¿y a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas ahorita? Dice, pues es que yo soy un ex policía. Ah, ex policía. Entonces quiere decir que ya no eres policía. Ya no eres policía, pero un tiempo fuiste policía. Sí, así es. Entonces, cuando se apostata es cuando dices, pues yo ya no. Antes sí, hubo un tiempo en el que sí, me bauticé, estuve caminando en el Señor, le creí, pero de repente dejé de permanecer. Ya no soy un ex cristiano. ¿Me estás oyendo? Apostaté. Ya. Escuchamos alguna vez un testimonio de una persona que se suicidó y escribió en la Biblia, en su Biblia, ya no creo en esto. Y se suicidó, se mató. Fueron viendo su Biblia y dijeron, ay, caray, ya no creo en esto. ¿Por qué? Muy probablemente empezó a escuchar quienes demonios, o si no, como dice Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dejó de estar sobrio, dejó de velar y nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, que está buscando alrededor a quien devorar, se lo devoró. ¿Por qué el Señor diría eso? Si nosotros ya somos, ya tenemos vida eterna para siempre. ¿Por qué si el Señor Jesucristo ya dijo que ya entonces nosotros tenemos vida eterna y que nadie nos puede arrebatar de su mano? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tantas advertencias? ¿Por qué tantas declaraciones de que ahora, ahora vamos a ver lo que dice Pablo, segundo de Timoteo 4. Pablo dice, claramente el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Claramente. Y despuesito le escribe ahí, y esto lo dice Pedro, sed sobrios y velad. Y ahora vamos a leer en segunda de Timoteo, capítulo 4, el versículo 9. Si tú has leído la Biblia, segunda de Timoteo 4, 9, dice, Pablo le está diciendo a Timoteo, oye Timoteo, él estaba en Roma, estaba hecho prisionero, y le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, estaba solo. Pero cuando dice, porque Demas, amando este mundo, me ha desamparado.
me ha desamparado. ¿Qué pasó con Demas? Apostató. ¿Te acuerdas de Giesi? Amén. Llegó Naamán a ver a Eliseo y le dijo, oye, me dice una muchacha que, bueno, que tú me puedes curar. Dice, sí, cómo no. A ver, tú, Giesi, dile cómo se cura. Entonces ya va Giesi y le dice, pues a ver, pues métete al Jordán 7 veces y después de esas ya vas a salir limpio. Okay. Y con todo su orgullo que se tuvo que tragar, se metió. Y después de que sale, dice, oye, déjame darte un regalito porque yo viajé tanto y te voy a dejar. No. Y ahí estaba Giesi al lado. Y entonces Giesi estaba allí y dijo, mi señor estorbó a este hombre. Vio los camellos llenos de vestidos y de oro y de cosas. Pero, hijo, dijo ahorita. Y lo fue a alcanzar por el otro lado. ¿Qué crees, señor? Fíjate que siempre sí, que dice, el señor Naamán dice que acaban de llegar unas personas, démelas, yo se las llevo. Aunque te acompañen a tu casa. Bueno, pero por aquí nada más y los dejó por allá lejitos para que no se dé. No actuó sin querer, no se dio cuenta. No, 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 no. No permaneció en lo que tenía que haber permanecido. Entonces, después de esto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues lo que sucedió, que llega y dice, oye, ¿dónde andabas? Y así, ¿qué? No me he movido de aquí. Amén. Dice, no es cierto, mi espíritu estaba ahí cuando el hombre volvía de su caballo y te daba cosas. Has creído, has pensado que el don de Dios, que es el tiempo para andar teniendo cosas en lugar de glorificar a Dios. ¿Sabes qué? La lepra, ¿y qué era la lepra? Una muestra de una maldición sobre la persona. Va a caer sobre ti, la que tenía él, y se murió leproso. ¿Por quién? Porque se mantuvo fiel a Dios y en su fidelidad las tribulaciones y las angustias lo vinieron a afectar. No, no fue por eso, fue porque fue infiel. O sea, nosotros mientras permanezcamos fieles al Señor, amén, tenemos la promesa del Señor que nada, situaciones difíciles, los primeros cristianos, los primeros discípulos de los cristianos, algunos de ellos fueron llevados a la hoguera. En los primeros 100 años de la vida cristiana, donde había todos, los aventaban a los leones o los metían a la hoguera o los hacían blasfemar el nombre del Señor y pensaban que quemándolos iban a blasfemar, se aguantaban. Si nuestro Señor resucitó, Él nos va a resucitar a nosotros. Pero mira, nada más, te van a matar, serán unos minutos de dolor comparados con una eternidad con Él. Wow. Así que este hombre, estos hombres decían, bueno, ¿a dónde firmo que ya no soy cristiano? No. Y sus vidas y sus muertes y sus sacrificios y sus martirios hicieron que la fe se extendiera con más poder. Fueron fieles hasta la muerte. Amén. Quiero leer esta última escritura que a mí me impactó. Segunda de Timoteo 2, 11 y 13. En un principio no la entendí. Segunda de Timoteo 2, 11. Ya estamos terminando así, ¿eh? Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, si somos muertos con Él,
también viviremos con Él. Si sufrimos con Él, también, pero si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Yo dije, a ver, entonces si nosotros somos infieles, pero Él permanece fiel, entonces ahí cómo funciona la cosa. Pues la cosa funciona en que Él ha dicho, si tú permaneces fiel, yo voy a podarte para que sigas más teniendo fruto. Y si no, entonces te voy a cortar. ¿Sí me explico? Voy a ser fiel con mi promesa, te corto. ¿Me oyes? Voy a ser fiel con lo que he dicho. Voy a actuar de acuerdo a mi naturaleza. ¿Ustedes por qué creen que murió el Señor Jesucristo, hermanos? Porque no cambio, dice el Señor. Porque fue fiel. Porque tenía que haber uno muerto en nuestro lugar. No fue como con Abraham, que ya cuando lo iba, dijo, no, detente, no. Aquí hasta la última gota del Señor se tuvo que derramar para que se cumpliese la justicia de Dios, porque Dios es fiel. No nos perdonó gratis. Nuestra redención costó un precio, el precio del Hijo de Dios. No murió Jesús hombre, murió el Hijo de Dios. Si hubiera sido un puro hombre, entonces la muerte de él hubiera sido, pues la muerte, se murió un hombre ya, pero murió la divinidad de Jesús pagando por nosotros. Amén. Ahí estaba él. Yo soy fiel. Si tú eres infiel, yo permanezco fiel. Yo te he dicho que si tú apostatas, entonces vas a recibir una retribución. Vas a estar lejos de mí. Y el caso de Pedro, pastor, el caso de Pedro fue precisamente un caso que nos da a nosotros y nos llena de esperanza. ¿Amén? Porque Pedro negó al Señor. Oye, tú andabas con él. No, no me confundas, Señor. No. Vino otra persona y dijo, sí andabas. Es más, a mi primo fue el que le mochaste la oreja. Sí, es cierto, ¿eh? Así es. Uno de los que lo vino a reconocer era pariente del que le había mochado la oreja. Le dijo, ¿cómo de qué no? No, me confundes. Entonces volvió la otra señora diciendo, no te confundo, tú eres, mira, sí es su forma de hablar. Entonces fue cuando empezó. Y canta el gallo y lo ve y dice, chispas, ya no soy digno, ya no sirvo para esto. Vámonos a pescar de nuevo. Y cuando está ahí pescando, llega Jesús y le dice, ¿me amas, Pedro? Sí. Porque cuando pecamos genuinamente y genuinamente nos arrepentimos, Dios nos perdona. Cuando por alguna razón nosotros apostatamos, abandonamos, hacemos a un lado nuestra fe, vamos a tener dos riesgos o dos posibilidades: o que se endurezca nuestro corazón, que se cauterice nuestra conciencia, o que se haga sensible, y entonces esa gracia de Dios, vuelve a operar en nosotros y opera en nosotros para vida eterna. ¿Amén? Y nadie nos arrebata. Pero sí es importante que entendamos, hermanos, amén, que hay escrituras en la Biblia, hay historias de los primeros cristianos que murieron perseguidos, porque ni la persecución ni nada de esas cosas nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿A qué se reduce nuestra responsabilidad y nuestro compromiso como cristianos? A ser fieles, a permanecer en el Señor.
Y esto, vamos a ponernos de pie, esto empata bien con lo que decía el hermano Jorge hoy en la mañana, ¿no? Dice, cuando tú te reconcilias con alguien, pues te habías desreconciliado, estabas en pleito porque él había hecho algo malo contra ti. Por eso es que el Señor le dice muchas veces a Israel, si te arrepientes, si dejas esos ídolos, si te vas de eso y vuelves al, yo te voy a recibir. Aunque te hubiera esparcido hasta los confines de la tierra, desde allá te voy a traer. ¿Se acuerdan? Si te arrepientes. El problema es que a veces ya está la conciencia bien cauterizada, hermano. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor permanece. No améis al mundo. No dice, no seas tentado. Sí, vas a ser tentado, vamos a ser tentados. Amén. Pero no debemos amarlo. Ya cuando nuestro corazón se involucre en decir, no, pues yo para qué soy cristiano si mejor puedo hacer otras cosas, se acabó la gracia. ¿Qué fruto vas a dar? ¿Qué testimonio vas a tener? Se acabó. Vamos a cerrar un momento los ojos y vamos a leer esta escritura una vez más en Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si guardareis, no, dice, como el Padre me ha amado y yo os he amado, permaneced en mi amor. Y dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si Dios nos perdonó nuestras infidelidades, si Dios nos perdonó nuestra idolatría, y de repente ya estamos acá y en lugar de estar permaneciendo firmes, agarrados hasta el último día, nos separamos porque el mundo, porque las doctrinas de demonios, los espíritus malignos. En el libro de Apocalipsis dice que si nosotros respondemos bien al Señor, nuestro nombre no va a ser borrado del libro de la vida. Quiere decir que sí hay goma y borrador en ese libro. No por las circunstancias difíciles, no por la adversidad, no por la tribulación, no por la angustia, no por las dificultades, no por la escasez, pero porque hemos dejado al Señor. Quizá un buen parámetro es preguntarnos si estamos siendo fructíferos, si estamos pareciéndonos más al Señor. Sí va a haber un día de juicio, sí va a haber un día. Hermano, podemos alienarnos a esa realidad. No, no va a haber día, nunca va a pasar nada, yo me morí, punto, no. O podemos decir, sí, sí va a pasar esto. Y yo quiero que cuando eso pase, el Señor me diga, bien, buen siervo y fiel, permaneciste.
Sobre poco fuiste fiel. Vamos, ven. Aleluya.